Masejet, Baba Metziad, Afkuf Yudalef, Amudalef 111a, 13 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Shir Shaot, Gove Kol Halayla Bechol Hayom. Mencionamos en la Mishnah que una persona contratada por horas puede cobrar, puede colectar el dinero que se merece durante la noche y durante el día. Y esto vamos a explicarlo más adelante. La Gemara a continuación trae una discusión entre 12 Moraim, ¿sí?, respecto a una persona que fue contratada por horas. Dice la Gemara, amarrado, Shir Shaot de Yom, Gove Kol Hayom, Shir Shaot de Laila, Gove Kol Halayla. Ushmuel Amar, Shir Shaot de Yom, Gove Kol Hayom, Shir Shaot de Laila, Gove Kol Halayla, Bechol Hayom. Dice Rav, una persona que fue contratada por horas durante el día puede cobrar, puede colectar el dinero que se merece durante ese mismo día. O sea, que el contratante tiene una obligación de pagarle al empleado ese mismo día antes de la puesta del sol. Por otro lado, dice Rab, si es una persona que fue contratada por horas durante la noche, pues ahí este empleado va a poder cobrar su trabajo durante esa noche antes que amanezca. O sea que el contratante tiene una obligación de pagarle antes de que amanezca. O sea que según Rab, el pasú que nos dice Velota vo alav hashemesh, el pasú que nos dice, el versículo que nos dice que debes de pagarle en el día y no puedes permitir que el contratante debe pagarle en el día y no debe permitir que venga la puesta del sol, está hablando ¿cuándo? Con una persona que fue contratada, un empleado que fue contratado por horas durante el día. Y el pasú que nos dice, Lotalim Pulat Zahir y Tehat Boker, que de ahí aprendemos que no puede, que debe pagarle durante la noche y no puede permitir el contratante que amanezca sin pagarle, está hablando cuando un empleado fue contratado por horas durante la noche. Esta es la opinión de Rab. Viene Shmuel y dice, no señor. Estoy de acuerdo contigo, dice Shmuel, que cuando una persona fue contratada por horas durante el día, estoy de acuerdo que el momento de colecta, el momento de cobra es durante ese mismo día. Y el contratante, por ende, tiene obligación de ese mismo día, antes de que venga la puesta del sol, de pagarle. Sin embargo, respecto a una persona que fue contratada por horas durante la noche, ¿sí?, ahí discuto contigo, dice Shmuel. Shmuel opina que una persona que fue contratada por horas durante la noche, el tiempo de cobrar, el tiempo de colecta es esa noche y el próximo día. O sea, que en este caso, el contratante no tiene que pagarle antes que amanezca, sino después del amanecer hasta la puesta del sol. ¿Y por qué Shmuel opina así? Explico. Hay otro pasú que nos dice, Beyomoti tensejaru, una mitzvah taseh. Dale el pago al empleado en el día. Beyomó puedo entenderlo en el día, o sea, cuando hay claridad, o en el día completo. Y sabemos que el día completo en el judaísmo, ¿cuándo empieza? En la noche y culmina, empieza la noche y después día. Entonces Shmuel dice, Beyomoti tensharot, de aquí aprendemos que es, ese día tienes que pagarle, no es que ese turno, ese día o esa noche, sino ese día. Por eso Shmuel opina que cuando fue contratado por horas durante el día, tiene hasta la puesta del sol, porque ahí ya cambia de día. Pero cuando fue durante la noche, contratado por horas durante la noche, puede durante la noche pagarle o también durante el próximo día, o sea, durante el día que viene. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la fecha, no ha cambiado el día. Sí, así opina Shmuel, que Beyomot y Tensharo es según el día. Importante aclarar, según Shmuel, ¿sí? Antes de seguir, estoy aclarando varios puntos para que queden claros. Según Shmuel, ¿cuándo va a aplicar el pasuk Lotalim Peulat Zahir y Tehat Boker? Que no debes pagarle durante la noche y no puedes permitir que amanezca. ¿Cuándo va a aplicar eso? ¿Sí? Cuando es contratado por horas de día, no puedes permitir que oscurezca, que venga la puesta del sol. Y cuando es en la noche, sí puedes permitir que amanezca hasta la próxima puesta del sol. Entonces, ¿cuándo es que aplica ese pasuk? La respuesta es cuando es un shiriom no de shaot. O sea, cuando una persona fue contratada durante el día completo y no por horas. El turno completo diurno. Sí, todo el día. Entonces, en este caso, ¿cuándo acaba su trabajo? Cuando oscurece. Ahí es cuando acaba. ¿Sí? Ahí es que decimos, mira, ahí acabó justo cuando oscureció. Ahí el tiempo permitido para pagarle es únicamente en la noche.
y no le permitimos un día adicional. ¿Por qué? Porque no trabajó parte de la noche. Cuando empezó la noche, ahí culminó. Entonces le damos nada más un turno adicional en que pague. ¿Cuál es ese turno? En la noche hasta que amanezca. Eso entre paréntesis. Pero bueno, sigamos. Bien, la Gemara pregunta en contra Rav de la Mishnah. De la Mishnah que mencionamos al principio de la clase, esta frase. Tnan, schir shaot gove kol halayla vechol hayom, tiyuvta de Rav. Amar lach Rav, no. Litzdadim katani. Schir shaot de yom gove kol hayom, schir shaot de layla gove kol halayla. La Gemara intenta hacer una pregunta en contra Rav de la frase de la Mishnah que mencionamos al principio de la clase. ¿Qué dice la Mishnah? Un schir shaot, una persona que fue contratada por horas, ¿sí? Puede cobrar, puede colectar el dinero durante la noche y durante el día. O sea, básicamente la Mishnah está diciendo que el contratante le puede pagar durante la noche y durante el día. Pregunta la Gemara, según Shmuel, entiendo la Mishnah muy sencillo, está hablando en un caso que fue contratado por horas durante la noche, y nos dice la Mishnah que puede cobrar, que el momento de pagarle, o sea, puede cobrar él, y el momento en que el contratante le tiene que pagar es durante la noche y durante el día que le sigue, ¿sí? Pero, según Rab, no existe esa posibilidad. Si fue contratado por horas durante la noche, ¿hasta cuándo le permites? Durante la noche nada más le permites que pague, y después ya está transgrediendo una prohibición. O sea, no le permites que pague el día siguiente también. ¿Por qué la Mishnah nos dice que una persona que fue contratada por horas cobra, puede colectar, o sea, se le puede pagar durante la noche y durante el día? Según Rab, ¿cuándo existe ese caso? Responde la Gemara, Rab opina que esta frase fue dicha por lados, o sea, no es que durante la noche y durante el día, sino una persona que fue contratada por horas, a veces es durante la noche y a veces es durante el día, dependiendo si fue contratado por horas durante la noche o durante el día. Así va a explicar Rab esta frase. Próxima pregunta en contra Rab. Tnan, Hayá sahir Shabbat, sahir Jodesh, sahir Shana, sahir Shavua, yotze, bayom gove kol hayom, yotze balayla, gove kol halayla, bechol hayom. Amalach Rab Tanaihi, de Tania, sahir shaot de yom, gove kol hayom, sahir shaot de layla, gove kol halayla, divrei Rabbi Yehuda. Bishimon Omer, sahir shaot de yom, gove kol hayom, sahir shaot de layla, gove kol halayla, bechol hayom. Expliquemos esta parte. La Gemara trae una segunda pregunta en contra Rab. Del final de nuestra Mishnah. ¿Qué nos dice al final de nuestra Mishnah? Respecto a una persona que fue contratada por una semana. No por horas ni por un turno diurno o nocturno, sino semana completa. O una persona que fue contratada por un mes. O una persona que fue contratada por un año. O una persona que fue contratada por ¿cuánto? 7 años. En este caso, cuando culmina su contratación, se le debe pagar. ¿Sí? Eno el schirut goveno el basof al final. Pero ¿cuánto tiempo es que tiene para colectar? ¿Y cuánto tiempo es que por cuánto tiempo es que está el contratante obligado a pagarle? ¿De inmediato, después? ¿Tiene más chance? ¿Cómo funciona? Dice la Mishnah, el final de la Mishnah que vimos anteriormente. Dice la Mishnah, depende. ¿Cuándo culminó esa semana de trabajo? ¿Cuándo culminó ese mes? ¿Y cuándo culminó ese año? ¿Y cuándo culminó esos 7 años? Si fue durante el día, ¿sí? Pues puede colectar, puede cobrar todo ese día. Todo ese día. Y el contratante tiene obligación de pagarte durante ese mismo día. Y si fue que acabó durante la noche, pues tiene obligación de pagarle ¿qué? Esa misma noche. Y no puede permitir que amanezca. Dice la Gemara, aparentemente una persona que culmina un trabajo, ¿sí? Y sale en la mitad de la noche, ¿sí? O en la mitad del día, pero hablemos de la mitad de la noche, que esa es la que es la, ¿sí? En la mitad de la noche, ¿sí? Es similar a ¿qué? Es similar a una persona que fue contratada por horas durante la noche. Por eso en la mitad de la noche termina. Y está escrito en la Mishnah que en este caso, Mejilá, en la Mishnah está escrito que cuando, la Mishnah está escrito que cuando acabó en la noche, cuando acabó en el día, cobra durante ese día nada más. Pero cuando acabó el mes, el año, todo eso, los 7 años, en la noche, puede cobrar en la noche y en el día siguiente. ¿Sí? Ahorita viene la primera pregunta. Normalmente cuando una persona culmina un trabajo en la mitad de la noche, aunque es de un mes, de un año o de 7 años, en la mitad de la noche es como si fuese, respecto a esa noche que tuvo un contrato por horas, ¿sí? Y nos dice la Mishnah que puede cobrar durante la noche. El momento de pagar, el momento de que él puede cobrar, el momento de pagar es durante la noche y durante el día que le sigue. Prueba a favor de Shmuel, pregunta en contra Rab. Que Rab dice que también en la noche
Cuando para en la mitad, no tiene noche y día, sino tiene nada más que noche. Al igual que cuando para en la mitad del día. Aquí vemos, ¿no? Así. Responde Rav. Te voy a explicar, en verdad, tienes razón. Es una pregunta en contra de mí. Y aquí no podemos responderle tzadim como queríamos responder antes. Pero no me preguntes, ¿sabes por qué? Porque es un mahloket tanaim. Es un mahloket tanaim. Y yo opino como un taná, y la Mishnah opina como otro taná. ¿Dónde está ese mahloket tanaim? En la baraita. La baraita es lo siguiente: una persona que fue contratada por horas durante el día debe cobrar ese mismo día y deben pagar ese mismo día. Y una persona que fue contratada por horas durante la noche debe cobrar ¿qué? Esa misma noche. Así opina quién, Rabbi Yehuda, taná, en la baraita. Viene Rabbi Shimon y dice: no. Cuando fue contratado por horas durante el día, solamente en el día. Pero durante la noche, noche y próximo día. Entonces vemos aquí que Mahloket. Sale que Rab opina como Rabbi Yehuda y nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Shimon. Entonces ya no hay pregunta, porque no es que Rab tiene un taná, nuestra Mishnah en contra, sino él tiene un taná a favor de él también. Rabbi Yehuda es un Mahloket tanaim. Así responde la Gemara. Ahorita la Gemara sigue trayendo la continuación de la baraita. Mikan amru, kolakover sehar sahir over behamisha shemot halalu, vaase. Mishumbal ta'ashok etreaja, umishumbal tikzol, umishumbal ta'ashok sahir ani, umishumbal talin, umishum biyomot iten seharo, umishum lo tavo alav hashemesh. Esta última parte de la baraita, después de que la baraita nos menciona que hay una discusión, ¿sí?, entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, si cuando es contratado por horas y acaba en la noche, si hay que pagarle esa misma noche o puede esperar también el próximo día. Después viene la baraita y nos dice lo siguiente: Jajamim dijeron que una persona que retiene el salario de un trabajador, de un empleado, transgrede 5 lavim y una C. 5 lavim, ¿qué es? 5 prohibiciones que están escritas de manera negativa. No harás. Y una C, una prohibición que está escrita de manera activa, o sea, debes hacer lo correcto y no lo incorrecto. ¿Cuáles son estos? O sea, 6 prohibiciones en total, 5 lav y una C. ¿Cuáles son estas? Parte están escritas en Vaikra y parte están escritas en Devarim, Humash Devarim. Y las menciono. Una es Lota Ashok Etreaja, ¿sí? No retener lo que se le debe pagar a tu compañero. Está escrita en Vaikra. Otra está escrito Lotikzol, que es continuación de ese mismo pasuk en Vaikra. Otra, no robarás, que es robar. Ahorita le van a explicar cuál es la diferencia. Tercer lav que hay es Lota Ashok Sahirani, no retener el salario que se le debe pagar a un empleado pobre. Cuarta es Lotalin, no permitas que amanezca y no la has pagado. La quinta prohibición es una C. Mencionamos 4 lavim, la baraita menciona una quinta como C, que es Beyomot y Tensejaró. Debes pagarle en su día. No te retrases, básicamente, pero no le dice no retrasarlo, sino activo. Debes pagarle en ese mismo día. Y el sexta prohibición, que es el quinto lav que nos falta, es Lo tavo alav hashemesh. No puedes permitir que el sol que haya una puesta del sol y no la has pagado todavía. ¿Sí? Así dice la baraita. Bien, la Gemara pregunta un segundo. Hani deika bimamá, leika belelia, deika belelia, leika bimamá. Amarajazda shem sehirut bealma. La Gemara pregunta algo técnico. ¿Qué me acaba de decir la baraita al final? ¿Que cuántas prohibiciones hay? 6. 5 lavim y una C. Pregúntale a la Gemara un segundo. Parte de las prohibiciones aplican únicamente para el día. Y parte de las prohibiciones se aplican únicamente para la noche. Por ejemplo, lotalin es nocturno. No permitas que amanezca, ¿sí? Lo tavo alav hashemesh, no permitas que venga la puesta del sol, ¿es para qué? Para el día. O sea, ¿cómo tú me dices que puede uno transgredir 6 prohibiciones? No existe. Porque si es diurno, pues sale uno. Y si es nocturno, sale el otro. ¿Nunca van a haber un caso de 6? Pregunta la Gemara. Responde la Hajazda, no, definitivamente. No hay un caso de 6. Lo que se refiere a la verdad decir es que en este concepto de retraso del salario de un empleado existen 6 prohibiciones. Sí, en cada caso no existen 6, como dijimos, hay uno que menos, otro que más, pero nunca 6. ¿Por qué? Porque hay uno que aplican solo de día, otras prohibiciones que aplican solo de noche. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en una de las prohibiciones que mencionamos. O 2, mejor dicho, 2 de las que mencionamos. Eizeu Oshek, Veizeu Gazel. Escuchen bien, Rabotai.
Mencionamos, una de las prohibiciones está en Humash Vaikra, son dos lavim. Lo ta'ashok etreaja, velo tigzol. El mismo pasuk. No retener lo que se le debe a tu compañero, lo ta'ashok, velo tigzol, y no le robarás. No se refiere a robar, sino se refiere a este mismo estilo de cosas, de retrasarse. La Gemara entiende que estos dos lavim, normalmente dos lavim son dichos ¿por qué? Por dos diferentes casos. Se pregunta la Gemara. Una vez ya sabemos que lo tigzol no es robar, ¿sí? Eso ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Que no se refiere aquí a robar, sino se refiere a un caso porque lo tigzol ya fue dicho, ya se aprende de Calvajomer, no vamos a entrar en detalles ahorita. Entonces la pregunta es lo mismo aparentemente. Entonces, ¿para qué se necesita para el mismo caso también lo ta'ashok y también lo tigzol? O sea, ¿cuáles son los dos casos que no aplicar uno y no aplicar otro? ¿Sí? Dice la Gemara lo siguiente, Amar Rav Hasda, Lech vashov zeu oshek, yesh lecha beadi veni noten lecha zeu gazel. Dice la Gemara, definitivamente son dos casos diferentes, que uno está reteniendo, en ambos casos está reteniendo el salario, pero son con diferentes detalles, diferentes circunstancias. Cuando el contratante le dice al empleado, no te lo voy a pagar hoy, como debe ser, vete y te lo pago, ven mañana y te lo pago mañana. Y nuevamente viene mañana y le dice, ve, no, ¿sabes qué? No te lo voy a pagar hoy, vete y te lo traigo mañana. O sea, en este caso no le está diciendo no te lo voy a pagar, sino lo está, ¿qué? Empujando, lo está posponiendo. Esto es un caso de Oshek. Ahí es cuando está dicho la prohibición de lo ta'ashok. Por otro lado, cuando el contratante le dice al empleado, sí, te debo dinero, pero no te lo voy a dar nunca en la vida. No le está posponiendo, sino está, te debo y no te lo voy a dar. ¿Eso qué es? Lo tigzol. Ahí es cuando aprende, está reteniéndole de manera eterna el salario. Esto es lo tigzol. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Por qué dos prohibiciones para el mismo caso? No, son dos casos diferentes. Así quien dice, importante recordarnos, Rav Hasda. Viene Rav Sheshat y pregunta en contra de Rav Hasda lo siguiente. Matkila Rav Sheshat, ¿es de Woshik Shechiva Alav Torah Korban, Dumia de Picadón, de Kakafar le Mamona? Seamos un poquito más y ahorita explico. El Amar Rav Sheshat, Netativ Lach Zeu Woshik, Yesh Lecha Biadi Verinoten Lach Zeu Gezel. Matkifla Abaye, Zeu Gezel Shechiva Alav Torah Korban, Dumia de Picadón Bainan, de Kakafar le Mamona. El Amar Abaye, Lo Sejartija Meolam Zeu Woshik, Netativ Lach Zeu Gazel. Ok. Viene Rav Sheshat y pregunta en contra de la explicación de Rav Hasda. Repito, ¿qué dijo Rav Hasda? Que ¿qué es lo ta'ashok? No te pago hoy, te pago mañana. Vete, ven mañana. Otra vez viene mañana, no te pago hoy, te pago mañana. O sea, se lo pospone. Eso es lo ta'ashok. Y lo tigzol es, debo pagarte, pero nunca en la vida te lo voy a pagar. ¿Eso es qué? Lo tigzol. Viene Rav Sheshat y pregunta, ¿cómo tú me puedes decir que posponer el salario es considerado oshek? Y por ende es la explicación de que nos dice la Torah, lo ta'ashok, no hagas eso. Así me acabas de decir que posponer es oshek. No me cuadra. ¿Por qué? Porque la Torah en Vaikra nos dice que una persona que ashak, o sea, que hizo esta acción a su compañero y juró a favor de lo que está haciendo, y después juró en falso, ¿debe hacer qué? La Torah lo obliga a traer korban shebuah, un korban por el falso juramento. Y este caso, ¿cuándo es? Cuando uno niega algo, como picadón, que ahí está hablando de juramentos de picadón. ¿Qué es picadón? Te deposito algo, ¿sí? Dámelo de regreso, no lo tengo, jura. Y después juro en vano. Ahí es cuando aplica ¿qué? Korban shebuah. Pero en este caso, si tú me dices que Oshek es posponer, él nunca está negando algo. ¿Cómo va a haber juramento en falso? No me cuadra tu explicación, le dice Rav Sheshat. Tú, repito, tú, Rav Hasda, me dijiste que lo ta'ashok que se refiere cuando uno pospone. Un segundo. Sobre Oshek también existe el concepto de jurar en falso y traer korban. No hay jurar en falso. ¿Qué va a jurar? ¿Te juro que te lo pospongo? Él está de acuerdo que le debe. Solo está ¿qué? Posponiendo. Jurar en falso en Oshek es únicamente cuando le dice algo y hace y niega. Y en este caso no está negando, está posponiendo. Entonces no puede ser la explicación que es posponiendo. Así pregunta Rav Sheshat. Por eso Rav Sheshat cambia la explicación de lo ta'ashok, pero nada más lo ta'ashok cambia. Dice Rav Sheshat, tenemos que decir que el caso de lo ta'ashok es cuando le dice el contratante al empleado, el empleado le dice, págame, le dice, ya te pagué.
Dice, no me has pagado. Entonces aquí el contratante está negando que le debe. Entonces él jura. Entonces aquí existe el juramento. Jura y después nos damos cuenta que es falso. Entonces por eso tiene que traer Korban Shebuah. Y el caso de Gezel, sí es cuando le dice claramente, sí, te debo, pero nunca te lo voy a dar. Eso sí se queda igual. Así dice Rav Sheshat. O sea que Rav Sheshat cambia la explicación de Lota Ashok en relación a lo que dijo Rav Hasda. Viene ahorita Abaye y pregunta en contra de la nueva explicación de Rav Sheshat. Dice, un segundo, listo, me respondiste Lota Ashok, pero ¿qué vas a hacer con qué? Con Lot Ixol. También respecto a Gezel está escrito el concepto de Korban Shebuah, que uno roba, uno jura, o sea que tiene que existir la posibilidad de jurar a través de que está negando y después de negando lo que el contraparte está diciendo, y pues nos damos cuenta que es falso, y después por eso decimos que tiene que hacer ¿qué? Korban Shebuah. Y aquí en este caso, él no está negando, él está diciendo, te lo debo, pero nunca te lo voy a pagar. Entonces, ¿qué va a jurar? Te lo debo y nunca te lo voy a pagar. No está negando, entonces no puede ser el caso de Gezel tampoco. Por eso Abayé da una explicación. La explicación es en las dos, Lota Ashok y Lot Ixol. ¿Sabes lo que es Lota Ashok? Cuando el empleado le dice, págame por el trabajo, y le dice el contratante, nunca en la vida te contraté, ¿qué estás hablando? Lo niega. Entonces, cuadra con lo que dijimos antes. Pero, si efectivamente le dice, sí te contraté, el contratante al empleado, pero ya te pagué, eso ya es que Lot Ixol. Ambos, si se dan cuenta, es Lot Ashok, está negando, págame, no, nunca te contraté, no te debo. Y Lot Ixol es, te contraté, pero ya te pagué. Entonces, niego que te debo dinero. Entonces, cuadra todo perfectamente. Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Maishna oshek de kashele o maishna gezel de lo kashele. Amarlach gezel de gazle ve adar kafre. Yahi afilu oshek nami de adar kafre. Achi ashta bishla mahatam ketiv o begazel michlal dodi le meikara. אבל גבי עושק מכתיב או בעושק או עשק כתיב שעשקו כבר. רבא אמר זהו עושק זהו גזל ולמה חלקם הכתוב לעבור עליו בשני לווים. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Si se fijan, repito un poquito lo que mencionamos antes para que tengamos claridad. Rav Hasda dijo una explicación. ¿Sí? Vino Rav Sheshat y preguntó que no me cuadra la explicación de qué. De Oshek. ¿Por qué? Porque tiene que ser un caso de que está negando. Por eso Rav Sheshat corrigió y dijo, Oshek es un caso que está negando, pero Gezel lo mantuvo igual. Vino Abayé y preguntó, no, pero también Gezel tiene que ser un caso que está negando. Por eso vino Abayé y corrigió Oshek y también ¿qué? Oshek y Gezel. Bien, la Gemara preguntó un segundo, Rav Sheshat, que hiciste la primera pregunta en contra de Rav Hasda. ¿Por qué si tenías pregunta en contra Oshek y no tenías pregunta en contra qué? En contra Gezel. O sea, de la misma manera que no te cuadrara la explicación de Rav Hasda de Oshek porque no está negando, pues tampoco te debería haber cuadrado la explicación de Gezel. ¿Por qué? Porque no está negando. ¿Y dónde vemos que tiene que negar? En la parashá que hay Korban Shebuah. Y en esa parashá vemos que tiene que aplicar Shebuah. Eso es únicamente que Shebuah aplica únicamente cuando nega. Y en esa misma parashá está escrito sobre Oshek y sobre Gezel. Pregunta la Gemara, tú Rav Sheshat cuando preguntaste, ¿por qué preguntaste en contra de Rav Hasda nada más Oshek? Y por eso corregiste Oshek, pero mantuviste la misma explicación de Gezel. Y no preguntaste la misma pregunta que tenías en contra de Oshek, que tiene que ser negar también Gezel, que también tiene que ser negar, como preguntó al final a Abayé. Dice la Gemara, escuchen bien, podemos responder, Rav Sheshat te puede responder, que cuando la Torah dice Gezel, Lot Ixol, en verdad se refiere a un caso, como dijo Rav Hasda, que nada más, que dice, estoy de acuerdo que te tengo que pagar, pero no te quiero pagar. Entonces es así como vas a entender el Korban Shebuah que hay en Gezel también. Rav Hasda opina, no, ahí está hablando en un caso que después de que le dijo el contratante al empleado, te debo, pero no te voy a pagar, ese es el caso de Lot Ixol, te debo, pero no te voy a pagar, fue el empleado ¿a dónde? Al Betín, muy bien. Y le dijo, mira, me debe. Y cuando ya vio el contratante que está enfrente del Betín, ahí es cuando dijo, no debo nada. Pero al principio que dijo, ¿te debo?
y no te va a pagar. Por eso Rosh Hashanah no preguntó sobre la explicación de lo Tixol. Porque puede ser que esa es la explicación al principio, cuando está entre el contratante y el empleado antes de llegar al Betín. Y después cuando llegó al Betín, sí negó. Dice la Gemara, entonces, y si es que por eso no preguntó en contra de Rav Hasda respecto a Gezer, pues también ¿por qué sí preguntó respecto a Oshek? Podemos decir lo mismo en Oshek también. No se podemos decir que el caso es que cuando estaba el contratante con el empleado, como dijo Rav Hasda, ¿qué le dice? Le dice, mira, sí, te lo pospongo, te debo, pero no te lo voy a pagar hoy, pero mañana, ven mañana, lo pospone. Y después cuando llegó al Betín, ahí lo negó. También podemos decir lo mismo. Dice la Gemara, no podemos decir lo mismo. ¿Saben por qué? Porque en Gezel, está escrito en el pasuk, escuchen bien, Vejijesh Bagamito o Begazel. Con la bet, o Begazel. Entonces se puede entender el pasuk, Vejijesh negó Bagamito o Vejijesh Begazel. Y si es Vejijesh Begazel, o sea, negó en algo que al principio dijo que no sé, que algo que al principio entre ellos dijeron que Begazel. O sea, Vejijesh negó después de que hizo Gezer, después de que le dijo, te lo debo y no te lo voy a pagar. Entonces se puede explicar así el pasuk que hay de Korban Shebuah. Pero respecto a Oshek, no está escrito la bet, sino está escrito como si fuese algo nuevo. O Ashak, no o Beoshek, sino o Ashak, mashma que es algo nuevo. Entonces seguro no se refiere a un caso que al principio hubo Oshek y después lo negó. ¿Sí? Así responde la Gemara. Y la Gemara trae otra explicación, ¿sí? Para la primera pregunta. ¿Cuál fue toda la primera pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el lav de Lota Ashok y Lotikzol? ¿Sí? Entonces cada uno, Rav Hasda, Rav Sheshat, Abayet, dio su explicación y preguntamos contra ellas y explicamos todo. Viene Rabba y dice, no hay diferencia. Ambas apliquen cuando uno retiene, ¿qué? El salario. Aplica que está Lota Ashok, que está reteniendo y está robando, porque eso también se considera que robar. Pero ¿cuáles son los dos casos diferentes? No, el mismo caso. La Torah, la razón que te dijo dos lavim es para transgreder por un mismo caso, dos prohibiciones, dos lavim. Esa es la respuesta de Rabba. Muy bien, sigamos, Rabotay. Próxima Mishnah. Dice la Mishnah. Echad sechar Adam, veechad sechar behemá, veechad sechar kelim, yesh bo mishum beyomot iten secharo. Sejar o sejar, es la misma idea. Veyesh bo mishum lotanim peulat zahirit echad boker. Ok. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente, pero antes de decirla, importante prestar atención porque en los detalles, porque la Gemara va a traer una baraitá con diferentes opiniones, que está de acuerdo parte con nuestra Mishnah y parte no, para que no nos confundamos, es importante tener claro qué opina nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah opina en esta primera parte lo siguiente. Ya sea que una persona contrató a una persona y por ende tiene que pagarle por su trabajo, ya sea que una persona contrató a un animal que le pertenece a una persona y por ende tiene que pagarle al dueño de ese animal porque lo alquiló, ¿sí? O ya sea una persona que contrató utensilios de otra persona y por ende tiene que pagarle los utensilios a la otra persona, ¿sí? En todos estos casos aplica, dice la Mishnah, el pasuk que está escrito en Devarim junto con todo el resto de las provisiones en Devarim, que dice Beyomot iten secharo, o sea que no debes retrasarte, y también aplica el pasuk, la prohibición que está escrito en Vaikra junto con el resto de las prohibiciones, o sea el pasuk de Lotalim Pulat Zahir, que no puedes esperar que amanezca junto con el resto de prohibiciones mencionadas en Vaikra. O sea, las 6 prohibiciones que mencionamos antes, parte de Devarim, parte de Vaikra, aplican no nada más cuando una persona contrata a un empleado, sino también cuando contrata un animal y también cuando contrata un utensilio. Sigue diciendo la Mishnah. Ematai, bisman shetevao, lo tevao eno over alav. Imchot zechvani o zechshuhani, eno over alav. La segunda parte de la Mishnah nos dice, todo lo que uno transgrede cuando uno retiene y se retrasa en el pago del arriendo que hizo, ya sea de la persona, del utensilio o del animal, como vimos, ¿sí? Es únicamente cuando el empleado, o sea, el trabajador, o el animal, o el dueño del animal que trabajó, o el dueño del utensilio que se usó, están demandando el pago. Pero si no demandan el pago durante ese turno, entonces no aplica prohibición de retraso, de retener el salario para el contratante. ¿Sí? Por otro lado, al mismo tiempo que pasa, si el contratante le dijo, ¿saben qué? Dentro del turno que tiene que pagarle,
a la persona o al dueño del animal o al dueño del utensilio, le voy a pagar. Pero mejor dicho, no le voy a pagar yo, sino vayan, le dice el empleador, el contratante, direcciona al dueño del animal, al dueño del utensilio o al trabajador, ¿sí? Le dice, vayan con el tendero, él les va a pagar. O vayan con un cambista y él les va a pagar. Y ellos aceptan. Desde ese momento, también el tendero y el cambista aceptan. Desde ese momento, también si al final no recibieron el pago a tiempo, no hay prohibición para el contratante. ¿Por qué? Porque yo dentro del tiempo te dije, él te va a pagar, el tendero o el cambista, y ustedes aceptaron y ellos aceptaron también, y ya que ustedes aceptaron, pues ya me saca a mí de cualquier responsabilidad. Sigue diciendo la Mishnah, Sahir bismano nishba venotel, avar zmano eno nishba venotel, y mi eshedim shetevao hare ze nishba venotel. Esta tercera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: un empleado, un trabajador, que está demandando el pago de ¿quién? Del contratante. Dice la Mishnah, si está dentro de ese tiempo que él puede colectar, o mejor dicho, dentro de ese tiempo, ese turno, ese tiempo que el dueño debe pagarle, ¿sí? Y viene y le dice el trabajador al contratante, me tienes que pagar dentro de ese tiempo. Y el contratante le dice, no, ya te pagué. En este caso la halajá es que ¿qué? La halajá es que el trabajador hace un juramento en el bedín que no recibió el pago, y una vez ese juramento obligamos al contratante a pagarle. Sin embargo, si ya pasó ese turno que se le debía haber pagado, pues ahí no lo hacemos jurar. ¿Por qué? No lo hacemos jurar al trabajador porque no le creemos. También si jura no le creemos. ¿Por qué? Porque el hecho que ya pasó el turno, probablemente, si el contratante dice que ya le pagaron, probablemente ya le pagaron. Entonces, aunque jure el trabajador que no le han pagado, no le vamos a dar el dinero, por eso en ese caso ni le hacemos jurar. Culmina esta parte de la Mishnah diciendo, sin embargo, si hay testigos que el trabajador demandó al contratante que le pague, vamos a ver en la Mishnah que se refiere a que lo demandó dentro del turno, ¿sí? En ese caso, también después del turno, podemos decirle al trabajador que jure para que pueda cobrar. Culmina la Mishnah diciendo, Ger toshav yesh bo mishum beyomot iten sejaro ve'en bo mishum lotalim peulat zahir itechat boker. ¿Qué pasa si una persona judía contrata un ger toshav? ¿Qué es un ger toshav? Una persona que cumple las 7 mitzvot de Ben Noach. ¿Cómo se dice en español ger toshav? Ger, ¿cómo se dice ger? Ger toshav tiene un... Bueno, pero un ger toshav es una persona que no es judía, ¿sí? Obviamente, sí, importante ese. Y cumple las 7 mitzvot de Noach. Tiene un nombre eso, tiene un nombre en español. Ger toshav. ¿Ger es un extraño? Un extranjero residente. Ger toshav, extranjero residente, así se le llama. ¿Sí? Que es un extranjero residente, o sea, no judío, que reside en la tierra de Israel y cumple las 7 mitzvot de Ben Noach. Entonces, en este caso, si una persona contrató un ger toshav, aplican, escuchen bien, la mitzvah taseh de beyomot iten sejaró y lo que está escrito en el Humash, ¿sí? Un segundito. Beyomot iten sejaró, que está escrito ¿en dónde? En Humash Devarim, ¿sí? Y la otra prohibición de Humash Devarim aplica, pero no aplica el pasuk de Lotalim peulat zahir itechat boker y el resto de las prohibiciones mencionadas en Vaikra. O sea, aplica las prohibiciones de Devarim y no las que están escritas en Humash Vaikra. La Gemara, vamos a explicar por qué. Así nos dice la Mishnah. Entonces, Rabotay, para resumir, para lo que viene ahorita de la Gemara, nuestra Mishnah opina que cuando una persona contrata a otra persona judía o a un animal o a un utensilio, aplican todas las prohibiciones, las de Vaikra y las de Devarim. Sin embargo, cuando contrata un ger toshav, aplica únicamente la de Devarim y no la de Vaikra. Así nos dice nuestra Mishnah. Aparte otros detalles más que vimos, ¿sí? Pero respecto a este tema, eso es lo que nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice, Mani matnitin, lo tanakama de meajeja, velo Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Maihi de Tania. Meajeja prat la ajerim, gerejas de ger tzedek, bisharejas de ojel nevelot.
En li elashar adam. Minain rabot be'ema vekelim. Talmud omar be'artzecha. Kol shebe'artzecha. Vekulam עובדים בכל השמות הללו. מכאן אמרו, אחד שכר אדם, ואחד שכר בהמה, ואחד שכר כלים, יש בו משום ביומות ייתן שכרו. ויש בהם משום בל תלין, פעולת שכיר. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, לא. גר תושב יש בו משום ביומות ייתן שכרו, ואין בו משום לא תלין. בהמה או כלים, אין בהם אלא משום בל תשוק בלבד. מני, איתן הקמה דמאחיך קשה גר תושב. רבי יוסי קשה בהמה וכלים. אמר רבא, היי תנא תנא דרבי ישמעאל הוא, דתנא דרבי ישמעאל, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים, יש בו משום ביומות אין שכרו ומשום לא תלין. גר תושב יש בו משום ביומות אין שכרו, ואין bom mishum bal talin. Dice la Gemara, nos dice lo siguiente. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Nuestra Mishnah no opina ni como Tanakama de la Baraita que vamos a ver ahorita a continuación, ni como Rabbi Yossi Rabbi Yehuda también mencionó en la Baraita. ¿Por qué? Escuchen por qué. La Baraita dice lo siguiente. Opina Tanakama así. Hay un pasuk en Devarim. El pasuk en Devarim nos dice, cito, Lo ta'ashok sahir ani be'evion, me'ajeja o migereja asher be'artzeja bishareja. Humash Devarim. Así dice el pasuk en Devarim. Dice Tanakama en la Baraita. Escuchen bien para no confundirse. Dice Tanakama en la Baraita. Me'ajeja te viene a excluir otros. O sea que toda esta prohibición de retener aplica únicamente en Israel y no en Obed Kohabim idólatras. Gereja te viene a enseñar que aplica no solamente en judío de nacimiento, sino también en Ger Tzedek, converso al judaísmo. Bishareja te viene a decir que aplica también en una persona que come nevelot y tiene permitido comer nevelot, taref. ¿Quién es ese? Ger Toshav. Tiene permitido comer, que aplica también. Así opina Tanakama. Otra vez, queda excluido idólatra, pero queda incluido un Ger Tzedek, que es una persona convertida al judaísmo, y una persona que come nevelot, o sea, que tiene permitido comer nevelot, y el resto lo cumple. O sea, ¿quién es ese? Ger Toshav, que aplica la prohibición de retener, de lot ashok. Sigue diciendo Tanakama, listo, pero todo esto es únicamente cuando contratas a una persona. ¿Cómo sabemos que también cuando contratas a su animal o a su utensilio? Dice, no, está escrito be'artzeja. Be'artzeja es cualquier cosa que uno recibe recompensa, dinero, existente en la tierra. O sea, también por animal, be'artzeja, también por animal, o también por utensilio. Y todos estos, dice Tanakama, transgreden ¿qué prohibiciones? Nada más las de Devarim, nada más las de Vaikra. Transgreden todas las prohibiciones. O sea, las de Humash Devarim y las de Humash Vaikra. ¿Así opina quién? Tanakama. O sea que Tanakama opina cuando contratas a una persona, ya sea que la persona es judía, conversa al judaísmo, o Ger Toshav, si dejemos conversa al judaísmo por fuera, consideremos como judío normal, ¿sí? O Ger Toshav, o ya sea animal, o ya sea utensilios, todo transgrede las prohibiciones de Devarim y de Vaikra. Así opina Tanakama. Por eso dice de aquí, de Jajamim dijeron que una persona que contrata a una persona, un animal o un utensilio, transgrede las prohibiciones de Biomot y Tenzjaro que están escritas en Humash Devarim y el resto de las que están mencionadas al lado, y la prohibición de Vaikra y la prohibición mencionada en Vaikra, el Drota limpio Ulat Zahir y el resto de las prohibiciones de Vaikra. Tanakama. Segunda opinión, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice, no, un segundo. Ger Toshav aplica únicamente la prohibición de Devarim, Biomot y Tenzjaro y el resto de las prohibiciones mencionadas en Devarim. Pero no aplica la prohibición mencionada en Vaikra, Lotalín, y el resto de las prohibiciones mencionadas en Vaikra. O sea que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda opina que Ger Toshav aplica únicamente las prohibiciones. Cuando uno le retiene el pago a él, aplica la prohibición de Devarim y no de Vaikra. Sigue siendo Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, y respecto, cuando contratas no una persona, sino un animal o utensilios, ahí no transgredes las 6 prohibiciones, sino nada más que una sola. Lo ta'ashok de Devarim, pero una sola, no esa y las demás de Devarim, sino una sola, bal ta'ashok, lo ta'ashok. Bien, la Gemara dice, entonces, ¿quién es nuestra Mishnah? Si es Tanakama de esta baraita, si nuestra Mishnah opina como Tanakama de esta baraita, ¿sí? No nos va a cuadrar Ger Toshav, porque Tanakama en esta baraita opina que Ger Toshav aplican todas las prohibiciones de Devarim y Vaikra. Y nuestra Mishnah dice que Ger Toshav aplica nada más las de Beyomot y Tenzjaro, o sea, nada más las de Devarim y no las de Vaikra.
¿Qué vas a decir? No, es Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda opina que Ger Toshav nada más aplica las de Devarim y no las de Vaikra. Pero tampoco me cuadra, porque nuestra Mishnah opina que respecto a, no nada más personas, sino también utensilios y personas, utensilios y animales, también aplican estas 5 prohibiciones, y Rabbi Yossi Rabbi Yehuda opina no, cuando es animales y utensilios, nada más aplica que Balta Ashok. Entonces dice la hermana, nuestra Mishnah no cuadra ni como Tanakama, ni como Rabbi Yehuda Rabbi Yossi, ni como Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, entonces como ¿quién va? Dice la hermana, tienes toda la razón, nuestra Mishnah es una nueva opinión, como está escrito que así opina Rabbi Ishmael. Está escrito en la varita de Rabbi Ishmael. Escúchenme, una persona que fue contratada, un animal que fue contratado, un utensilio que fue contratado, aplican las prohibiciones de Devarim y de Vaikra. Y un Ger Toshav aplican solamente Devarim y no Vaikra. O sea, exactamente nuestra Mishnah. Seguimos. Entonces tenemos 3 opiniones. Y ahorita la Gemara a continuación va a empezar a explicar cuál es la fuente de cada uno. ¿Sí? Pero repitamos, resumamos. Tenemos 3 opiniones. Vamos en orden en lo que trajimos. Nuestra Mishnah opina, persona, animal y utensilio aplican las 5 prohibiciones. Las 6, ¿sí? O sea, Devarim y Vaikra. Ya vemos las de Devarim y las de Vaikra. Y cuando es Ger Toshav aplica únicamente Devarim y no Vaikra. Así opina que nuestra Mishnah. Tanakama opina, no. Persona, utensilios. Cuando digo persona, al lado de utensilios me refiero a personas judías, ¿sí? Persona, utensilios, animal y Ger Toshav. Ahí sí, Ger Toshav es un extranjero residente, ¿sí? En todos aplican las 6 prohibiciones de Devarim y Vaikra. Tercera opinión, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que es el más restringido de todos. Él dice, en Ger Toshav opina como nuestra Mishnah, que solo aplica en las prohibiciones de Devarim y no de Vaikra. Y en animal y utensilios no aplica ni todo Devarim ni todo Vaikra, solamente una prohibición de Lo Ta'ashok, Sehar Sahir, que es una de las prohibiciones que está escrito en Devarim. Entonces viene la Gemara a continuación y empieza con la opinión de Tanakama de la Baraita. Mai Tama de Tanakama de Meajeja. Gamar Sahir Sahir, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, lo Gamar Sahir, perdón. Neide lo Gamar Sahir, Bema Bekelim Mishumimot Saharon Namini Chayeb. Tani Rabbi Hanania, Amar Kra, Velo Tavo Lavashemesh, Ki Aniu, Mishehen Baim Lidei Aniut Vashirut, Yatsu Bema Bekelim Shelam Baim Lidei Aniut Vashirut. Tanakama Hay Ki Aniu Maya Vidle, Hau Ibale Leakdim Ani Leashir, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Hau Milot Ashok Sahir Ani Bevion Nafka, Tanakama. אחד להקדים אני לעשיר, אחד להקדים אני לאביון. הוא צריכה. דיש מן הנביאו משום דלא כסיב למתווה, אבל עשיר דכסיב למתווה, מה לא? ואי השמינן עשיר, משום דלא צריך לה, אבל אביון דצריך לה, מה לא? צריכה. Okay. Expliquemos esta primera parte. Esta primera parte es, la Gemara empieza, les digo más o menos la estructura de la Gemara en esta parte, la Gemara pregunta, ¿cuál es la razón de Tanakama? Da una respuesta, después dice, ¿qué va a hacer Rabbi Yossi Rabbi Yehuda en la Baraita? O sea, principalmente se enfoca en las 2 opiniones de la Baraita. Muy bien, Tanakama y Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la razón, dice la Gemara? ¿Cuál es la fuente de Tanakama? Que todas las prohibiciones de Devarim y Vaikra aplican en una persona judía, en un animal, en un utensilio, pero en un Ger Toshav solamente de Devarim y no Vaikra. ¿Cuál es la razón? Un segundito. Mejilá. No, al principio la Gemara empieza preguntando cuál es la razón de Tanakama, que no solamente cuando una persona contrata a una persona judía, sino también cuando contrata a un animal y a un utensilios, aplican todas las prohibiciones. A diferencia de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, la tercera opinión, la segunda de la Baraita, que solamente cuando contratas a persona aplican todas las prohibiciones, pero cuando contratas a animal y utensilios solamente aplica ¿qué? Una prohibición. ¿Sí? Entonces, aparentemente, la Gemara pregunta ahorita, ¿cuál es la razón de Tanakama? Aparentemente, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque ¿de dónde aprendemos animal? ¿De dónde aprendemos animal y utensilios? Del pasuk en Devarim que dice, Lota Ashok Sahir Bevion Meajeja o Mikereja Sher Beartzeja. O sea, de Beartzeja decimos todo lo que se contrata en tu tierra. O sea, utensilios y animales. Entonces, debería aplicar como Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Beartzeja fue dicho en el pasuk de Lota Ashok, pues nada más debería aplicar que esa prohibición nada más. Entonces, ¿de dónde aprende Tanakama que esto aplica que también en animales y en utensilios aplican todas las prohibiciones? Esa es la pregunta de la Gemara. Dice, tienes razón, se aprende ese pasuk, pero hacemos Gezerah Shavah.
Está escrito Lota Ashok en ese pasuk Sahir. Está escrito en Sahir Yom Lota Lin Peulat Sahir. Sahir, Sahir, Gezerah Shabbat. Todo lo que está ahí, está aquí. Y todo lo que está aquí, está ahí. Gezerah Shabbat. Bueno, ¿y qué va a hacer Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? Gezerah Shabbat. ¿Por qué Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice nada más que aplica qué? En una sola prohibición. Dice, no, él no recibió de su maestro la Gezerah Shabbat de Sahir, Sahir. Sabemos que Gezerah Shabbat uno no puede hacer lo que él quiera. Tiene que recibir de su maestro. No lo recibió, entonces no tiene ningún problema con eso. Dice la Gemara un segundo. Pero todavía no me cuadra. Porque también, dice la Gemara, escuchen bien, entiendo que no hay Gezerah Shabbat Sahir Sahir. Entonces las prohibiciones de Vaikra no las puedes aplicar a este versículo que Be'artzeja, que está escrito en Devarim, de Lota Ashok. Lota Ashok, Sahir Ani Bebión Meajeja Migrejashe Be'artzeja. Sí, entonces entiendo que no puedes hacer Gezerah Shabbat. ¿Por qué? Porque no recibió a su maestro. Entonces lo que aplica en Vaikra no aplica en todo lo que está mencionado en Devarim. Perfecto. O sea, en Be'artzeja, en animales y en utensilios. Pero ahí mismo en Devarim hay una segunda prohibición de Beyomo, Titen, Sejaró. ¿Por qué lo que está escrito en Devarim, que ahí sí está escrito la palabra Be'artzeja, debería aplicar también no nada más Lota Ashok, sino por lo menos todo lo que está escrito en Devarim, también Beyomo, Titen, Sejaró? Dice la Gemara, responde la Gemara, Rabbi Hanania trae la siguiente baraita. El pasuk dice, Beyomo, Titen, Sejaró, Velo tavo alav hashemesh ki anihu. Dice Beyomo, Titen, Sejaró. Después dice, Lo tavo alav hashemesh, le dice algo activo, págale ese día y no permitas que venga la puesta del sol. Pero ¿qué dice después? Ki anihu, porque es pobre. Dice la Gemara, para enseñarte que esta prohibición que está escrito en este pasuk, Beyomo, Titen, Sejaró, Velo tavo alav hashemesh, este Beyomo, Titen, Sejaró, que es la segunda parte de lo que está escrito en Devarim, aplica nada más en algo que se puede empobrecer o enriquecer, o sea, en alguien, en una persona. Pero un animal, un utensilio, no se puede empobrecer o enriquecer, entonces no aplica. Bueno, ¿y qué va a ser el del Tanakamá de la Baraita? Que dice que todas estas prohibiciones, incluyendo esta, aplica también en utensilios y en personas. ¿Qué va a hacer con este Kianiu? Más que nada más aplica en una persona que se puede empobrecer y no en un animal y en un utensilio. Dice la Gemara, no, él va a usar este pasuk para enseñarte que hay que adelantar a un pobre de un rico. O sea, si una persona tiene dos empleados, un contratante contrató a dos empleados, uno pobre y uno rico, y no tiene para pagarle, sino nada más a qué, a uno, debe pagarle a quién, al pobre. ¿Dónde lo aprendes? Kianiu, principalmente al aní. Primero al aní. Bueno, y rápido, si hubiera pedido dónde aprender esta alajá. Tienes ocupado Kianiu para enseñarte que nada más en persona, que pueden producirse y no animales utensilios. ¿Dónde aprender esta alajá? Cuando tienes rico y pobre, primero le pagas al pobre. Si no, eso lo aprendemos de otro pasuk. Lota Ashok Sahir Ani de Evión, dice el pasuk. ¿Sí? Fíjate que hay un pasuk especial para decirte no le retengas el salario a un pobre y a un Evión, que es un Evión más pobre que el pobre normal. ¿Sí? Más pobre. ¿Sí? El hecho que la Torá te hace énfasis en no retenerle, en general no retener a nadie, pero te añade otro pasuk, Lota Ashok Sahir Ani de Evión, no retenerle a un pobre y a uno más pobre aún, vemos que siempre los pobres tienen esa prioridad. Ahorita Nakama lo puede aprender de aquí, entonces aparentemente el Kianiu está extra. Dice la Gemara, no, necesitamos los dos pesukim. Uno para decirte, el Kianiu para enseñarte que cuando tienes dos empleados, ¿le pagas a quién? Uno rico y uno pobre, ¿le pagas a quién primero? Al pobre. Y otro para enseñarte que cuando tienes dos empleados, uno aní y otro evión, le pagas primero al aní y después al evión. Recuérdense, Aní es pobre, Evión es muy pobre. ¿Sí? Y necesito los dos pesukim. ¿Por qué? Escuchen bien. Pero antes de decir por qué necesito los dos pesukim, me explico. ¿Por qué cuando tienes dos, uno pobre y uno más pobre, primero adelantas el pobre? Y no decimos que es paralelo cuando tienes un pobre y un rico, que primero adelantas al pobre, al más pobre en relación al rico. Entonces aquí también deberías adelantar a quién, al Evión en relación al Aní. Porque el Evión, como es muy pobre, ¿sí? No tiene nada lo que comer, entonces no te preocupes, no tiene pena de cobrar, siempre va a estar cobrando. A diferencia del pobre, que no es muy pobre, como tiene todavía algo para comer, puede ser que tenga pena, entonces págalo una vez, porque si no le pagas puede ser que no te cobre. Ok, ahorita necesitamos los dos fuentes o no necesitamos las dos fuentes. Necesitamos las dos fuentes, porque si te hubiese dicho nada más el pasuk de Lota Ashok Sahir Ani Bevión, ¿sí? Hubiese dicho, como acabamos de decir, que en este caso
la razón que hay que adelantar y darle al aní y no al evión, es porque el evión de por sí no va a tener pena en cobrarte. Pero cuando tienes un rico con un pobre, que también el pobre, que el rico tiene más pena de lo que un pobre regular tiene, si uno hubiese dicho que en este caso seguro va a tener vergüenza. O sea, si yo te hubiese dicho nada más el caso de Aní Bevión, cuando tienes a dos empleados, uno pobre y uno muy pobre, ahí te digo que cuando es, que en este caso hay que adelantar al pobre porque el Bevión siempre va a cobrar, ¿sí? O sea, la Gemara explica un poco más. La Gemara dice, mira, ¿para qué tienes que decir los dos pesukim? Aparentemente, vemos que siempre se le da a quién, al que tiene, se le da al que tiene, el que tiene más pena de pedir, ¿sí? Entonces, aparentemente también así debería de ser. Entonces, ¿para qué necesitas las dos fuentes? Ahorita van a entender. Si tú hubiese dicho nada más Aní Bevión, cuando tienes un evión y un Aní, tú hubiese dicho que nada más, ahí es cuando decimos que se le da primero al Aní. ¿Por qué? Porque todavía tiene algo y tiene más pena que el evión. Pero un rico un rico con un pobre normal, no evión, sino rico con pobre, que ¿quién tiene más vergüenza? El rico. Entonces hemos dicho que el pobre, un segundito. Sí, otra vez. En el caso del Aní Bevión, dijimos bien, pero repito para que quede muy claro. En el caso de Aní Bevión, ahí es cuando, si nada más te digo Aní Bevión, no hubiese mucho, ahí es cuando la Torah te dice, dale al Aní, ¿por qué? Porque el evión tiene pena no va a tener pena de pedirte. Pero cuando estás con rico y pobre, uno hubiese dicho que tiene mucho más pena el rico de pedir en relación al pobre y por lo tanto nunca va a pedirlo. Se hubiese dicho que en este caso el pobre, cuando hay pobre y rico, el pobre no debería estar antes. ¿Por qué? Porque el rico tiene más pena. Por eso nos enseña que también en este caso, por eso la Torah nos dice que también en este caso, pues necesitamos la fuente de este para enseñarte cuando hay pobre y rico, primero se le da ¿qué? Al pobre. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más la halajá de pobre y rico, que adelantamos al pobre, hubiésemos dicho, ¿por qué se le da al pobre? Porque la razón que se le da al pobre y no al rico no es por tema de vergüenza, sino porque no tiene menos. ¿Sí? Entonces él necesita, ¿sí? El rico necesita menos y el pobre necesita más. ¿Sí? Entonces en el caso del evión, que necesita más, pues deberías adelantarle primero al evión. Por eso necesitamos otro paso que te diga, ¿no? Cuando es pobre y muy pobre, Aní Bevión, ahí se le da ¿a quién? Al Aní y no al evión. Ok. Sigue diciendo la Gemara, Betana Didan, Manafshach, y Alif Sahir, Afiluger Toshavanami. Y le Alif Sahir, Bemame Kelim Mainale, Leolam le Alif Sahir, Beshaniatan de Amar Kra, Lotanim Pulat Sahir, y Teja, Adboker, Kolshe Peulato y Teja. Yahi, Afiluger Toshavanami, Amar Kra, Reaja velo Gertoshav. Yahi Afilu Bemame Kelim Nami. No, Haketivi Teja, Marit de Rabot Bemame Kelim, Ulotzi Gertoshav, Mistabra Bemame Kelim Abel Rabot, Sheken Yeshnam Bichlal Mamon Reaja, Gertoshav eno Bichlal Mamon Reaja, Gertoshav eno Bichlal Mamon Reaja. Ok, escuchen bien, Rabotai. Ahorita la Gemara viene, ya explicamos la fuente de Tanakama en la Baraita y de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Tanakama en la Baraita dice que no nada más en personas, sino también en animal y utensilios aplican todas las prohibiciones porque Gezerá Shabbat Sahir. Y Gerto Shab queda por fuera. Y Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice, no, está escrito en el pasú nada más lota ashok. Respecto a animales y utensilios, nada más lota ashok, porque en ese pasú que está escrito ¿qué? Beartzeja, que de ahí aprendemos todo lo que se contrata en tu tierra, o sea, también animales y utensilios, y no hacemos Gezerá Shabbat. ¿Por qué? Porque no recibe Gezerá Shabbat de su maestro. Y la primera pregunta, bueno, ¿y nuestra Mishnah qué opina? Mi Manafshach. Sí opina, nuestra Mishnah aparentemente, ¿qué opina nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah opina que no nada más en personas, sino también en utensilio y animales aplican todas las prohibiciones. Pero en Gerto Shab, solamente de Barim y no Vaikra. Díselo un segundo. Si tú dices que aplicas las prohibiciones no nada más en personas judías, sino también en utensilios y animales, es porque haces que será Shabbat de ¿qué? De Sahir. Entonces, si haces que será Shabbat de Sahir, pues deberías de también incluir que aplican todas las prohibiciones también en ¿qué? En Gerto Shab. Y si no me dice que será Shabbat, y por eso es que Gerto Shab es diferente, pues debería ser que en Behemá y Kelim, utensilios animales, deberías tener nada más la prohibición del Otashok y no las 5 prohibiciones como tú dices. Yo no entiendo la opinión de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, te voy a explicar. Nuestra Mishnah opina que no hay que Gezerá Shabbat Sahir. No hay que Gezerá Shabbat. No recibió a sus maestros, al igual que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda.
Entonces si es así, ¿por qué nuestra Mishnah opina que aplican las provisiones de Devarim y de Vaikra no solamente en personas judías, sino también en utensilios y animales contratados? Dice, no, por otra fuente, no porque es de la Shabbat, por otra fuente. Lo talim peulat zahir iteja ad boker. Iteja. Aparentemente esa palabra está extra. Podría decir pasuk, lo talim peulat zahir ad boker. Porque dice iteja. Iteja es contigo, para enseñarte que cualquier cosa que es contigo, cualquier cosa que el pago es contigo, cualquier cosa que el pago es con el contratante, aplica ¿qué? Todas las prohibiciones. Por eso, cuando una persona contrata a una persona, es con el contratante. Cuando contrata a un animal, es contigo, con el contratante. Y cuando contrata un utensilio, también es con el contratante. El pago es con él. Por lo tanto, aplican todas las prohibiciones. Entonces, si es así, pues también deberíamos de incluir ¿qué? Ger Toshav, que aplique todas las prohibiciones. Porque también Ger Toshav, una persona contrata a un Ger Toshav, ¿a quién le paga? ¿Quién es el encargado de pagarle? Él. El salario es el contratante. Entonces también debería que incluir. Dice, no. Porque hay otro pasuk. O sea, a pesar que este itejá te viene a incluir, hay otro pasuk que te dice Lota Ashoket Reajá. Reajá, ¿qué es? Tu compañero. Tu compañero judío y no Ger Toshav. Te viene a excluir. Dísela un segundo. Entonces, si este Reajá es tu compañero y por eso excluyes al Ger Toshav porque no es judío, el animal y el utensilio es tu compañero. No es compañero. Dice, no, tienes razón, pero tengo otra palabra que te dice itejá y te viene a incluir. Listo. Entonces tenemos un itejá para incluir y un reajá para excluir. Y tú decides que el itejá es para incluir tus utensilios animales y el reajá es para excluirte Ger Toshav. ¿Por qué decides así? ¿Por qué no dices al revés? Que el itejá es para incluirte Ger Toshav y el reajá es para excluirte utensilios animales. Y te voy a explicar por qué. Porque utensilios y animales no es tu compañero, pero pueden ser utensilios y animales de tu compañero por lo menos. A diferencia de un Ger Toshav, que no existe que se cumpla reajá. No existe Ger Toshav, él no es tu compañero y no existe que sea de un compañero tuyo. ¿Sí? O sea, por lo tanto, cuando te excluyo de reajá, te excluyo algo que no existe nada que ver con tu compañero, Ger Toshav. A diferencia de animales y utensilios, que no obstante no son tu compañero, pero sí puede ser de tu compañero. Cuando decido incluirte, prefiero incluirte esto y excluirte de reajá lo que no existe en compañero. ¿Qué no existe en compañero? O sea, compañero judío, ¿qué es? Ger Toshav. Esta es la opinión de Tanakama. Sigue diciendo la Gemara. De Tanakama de Meajeja, hay reajá, may abdile. Haumi baele, lechdetania. Reajá velo amaleki. Amaleki Meajeja nafka. Had le mishra oshko, וחד למשנה גזלו. או צריכה, ויש מינן גזלו משום דלא תרח בה. אבל אושקו דתרח בה אימה לא, ויש מינן אושקו משום דלא תרח בה, אבל גזלו דתרח בה אימה לא, צריכה. Escuchen bien, Rapotay. Bien, la Gemara pregunta, ¿qué va a hacer Tanakama de la Baraitá con la palabra qué? Con la palabra del pasuk, Lota Ashok et Reajá. La Mishnah lo necesita, porque necesita incluir de Itejá. Si hubiésemos dejado nada más Itejá, hubiésemos incluido también animales, también utensilios, también Ger Toshav. Entonces Reajá la usamos para excluir Ger Toshav, como explicamos. Pero ¿qué va a hacer Tanakama de la Baraitá? Tanakama de la Baraitá opina que hay Sahir, Gezerá, Shabbat y queda incluido utensilios, animales y también ¿qué? Ger Toshav. ¿Qué va a hacer con la palabra Reajá, tu compañero judío? ¿Qué te viene a excluir? ¿Sabes qué te viene a excluir según Tanakama de la Baraitá? Dice la Gemara, te viene a excluir que únicamente tu compañero judío y no tu compañero amalequita. ¿Sí? Pero un Ger Toshav no nada más que te viene a excluir. ¿Qué va a hacer? Repito, la pregunta aquí no es nada más que te viene a excluir Reajá. Aparentemente, si no es más, ¿cómo tú, no qué va a hacer con esa palabra, sino más? Tú, Tanakama, dices que Ger Toshav está incluido ¿qué? Todas las prohibiciones, Tanakama de la Baraitá. Jumash de Barim y Vaikra. Pero el pasuk dice, en una de las prohibiciones por lo menos, en Vaikra, Lota Shoket Reajá, tu compañero judío, y no Ger Toshav. Entonces, ¿cómo tú incluyes Ger Toshav? Dice, no, según Tanakama, Reajá te viene a excluir una malequita, no un Ger Toshav. Un Ger Toshav por lo menos tiene algo de Ger, algo de parte de Torah Mitzvot, sí, porque cumple las 7 Mitzvot de Noach. Dice la hermana, ¿qué? ¿Reajá te viene a excluir una malequita? Eso lo aprendes de Ajeja. Ajeja te viene a excluir, como dijimos antes, que cualquier idólatra, Kol Sheken la malequita. Entonces, ¿qué te viene? ¿Qué es Reajá? ¿Qué vas a hacer con esa palabra Reajá? Dice la Gemara, necesitas las dos.
Necesitas las dos palabras para excluirte. También necesitas la palabra reajá y también meajeja. ¿Por qué? Uno, para excluirte de que no puedes retener, y otra para excluirte que no puedes, ¿qué? Robarle el salario. Uno no puedes retener el salario, otro no puedes robar. ¿Y por qué necesitas para enseñarte? No que no puedes, Mejila. Que no hay prohibición. O sea, que sí puedes. O sea, meajeja, ¿por qué necesitas dos? Para excluirte de que dos exclusiones, que no, para la misma cosa, para el gentil, para la idólatra, para la malequita, no necesitas dos que queden excluidos, que no hay prohibición. Ajeja, meajeja y reaja, que en ellos no aplican. ¿Por qué dos? Uno para enseñarte que no aplica la prohibición de retener y otro para enseñarte que no aplica la prohibición de... Una que no aplica la prohibición de retener salario y la segunda que no aplica la prohibición de robar. ¿Y por qué necesito los dos? Te voy a explicar. Aunque ambos son aparentemente un tipo de retención o ambos son un tipo de robo. O sea, no, si tú hubieses dicho nada más que se puede permitir robarle el dinero que no aplica robo, ¿sí? A una malequita, hubiese dicho de que, ¿sabes por qué no aplica robo? Porque por lo menos no es seguro que la malequita o el idólatra, llamémoslo así, ¿sí? Cuando obtuvo ese dinero, no sabemos si de verdad hizo mucho esfuerzo. Puede ser que se lo ganó el bingo, no sé. Puede ser que en ese caso, cuando se lo robas, ya que no es seguro que hizo esfuerzo por eso te digo que se ha excluido la prohibición y te permito robárselo. Pero Oshko, retenerle un salario, que trabajó por eso, se ha dicho que en este caso está prohibido también un idólatra. Por eso decimos, también retener un salario está prohibido. Y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más, retener un salario, hubiese dicho que nada más retener un salario es lo que no está prohibido. ¿Por qué? Porque aunque se esforzó, pero al final y al cabo no le estás quitando nada, le estás parando de dar. Trabajó y te estás absteniendo de darte, pero no le estás quitando, por eso es que está permitido. Pero en el caso de robarle, que lo tenía ya, no estamos hablando, antes dije que es retenerle el salario o robar el salario, no es así, sino es retener el salario o robarle algo, que ambos está permitido. Uno se aprende de ajeja, otro se aprende de reajá. ¿Por qué necesitamos las dos fuentes? Repito, porque si hubiésemos dicho nada más que está una fuente nada más, o sea, la fuente que está permitido robarle, ¿sabes por qué está permitido robarle? Porque no es seguro que lo que está robando le hizo esfuerzo por eso, puede ser que se lo ganó, ¿sí? Pero en Oshko, cuando va a retener un salario que hizo esfuerzo, en ese caso puede ser que está prohibido. Por eso se enseña la Torah que también en ese caso está ¿qué? Permitido. Si tú hubieses dicho nada más que está permitido retener el salario, hubiese dicho, ¿sabes por qué está permitido retener el salario? Porque al fin y al cabo no le estás quitando nada, sino no le estás dando. Pero robarle, que le estás quitando, puede ser que está prohibido. Por eso nos enseña la Mishnah, la Torah, 2 minutos, meajeja y reajá, una para decirte que está permitido robarle al idólatra, a la malequita, y otros que está permitido retenerle el salario. Seguimos. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, hay lo tarim pelot zahir iteja ad boker, maya vidle, mi baal elech de Rabasi. De amar Rabasi, afilu lo sejaro el alipzor lo eshkol echat shel anavim, over mishum bal talin. Veidach, מבעליו הוא נושא את נפשו, נפקה, דבר המוסר נפשו עליו. ואידך, ההוא מבעלי לכדי תניא, ואליו הוא נושא את נפשו, מפני מה עלה זה בכבש, ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה, לא על שכרו, דבר אחר, ואליו הוא נושא את נפשו, כל הכובש שכר שכיר, כאילו נוטל נפשו ממנו. רבונה ברחסדה, אחד אמר נפשו של גזלן, אחד אמר נפשו של נגזל. מה אמר נפשו של גזלן? דכתיב אל תגזל כי דל הוא, אל תגזול כי דל הוא, ואל תדכאני בשער, וכתיב כי השם יריב ליבם וקבע את כובעיהם נפש, ומה אמר נפשו של נגזל? דכתיב כן הולכות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. ואידך נמי, הכתיב את נפש בעליו ייקח, בעליו דשתה. ואידך נמי, הכתיב יקבע את כובעיהם נפש. Matam קבע את כובעיהם, משום דנטלו נפש. Con esto culminamos para hoy. La Gemara dice lo siguiente ahorita. Según Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que es la segunda opinión, la tercera opinión de las tres que hay, es la segunda opinión de la Baraita. ¿Qué opina Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? Recordemos que hay prohibición en una persona. Cuando una persona contrata a otra persona judía, hay prohibición en retrasarle, retenerle el salario, ya sean las prohibiciones de Devarim y de Vaikra. En Ger Toshav, solo Devarim y no Vaikra. Y en utensilios animales, opina Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, no hay todas las prohibiciones, ni Devarim ni Vaikra, sino nada más que una sola. Muy bien, lo Tashok. Dice la Gemara, ¿qué va a hacer Rabbi Yossi Rabbi Yehuda
con el pasuk de la fuente de nuestra Mishnah que trajimos antes. Lotalim peulat zahir iteja, la palabra iteja ad boker, ¿sí? Iteja, está extra para enseñarte que cualquier cosa que el salario sobre el contratante aplica esta prohibición de retener. Y de ahí incluyó nuestra Mishnah, esa es la fuente del Taná de nuestra Mishnah, que también cuando es utensilios y animales, hay prohibición en el retraso del pago, en retener ese pago. Y él opina que no. ¿Qué va a hacer con este iteja extra? Dice la Gemara, según Rabbi Yossi Rabbi Yehudá, ¿sabes para qué se necesita la palabra iteja? Para enseñarte lo que dice Rabasí. ¿Qué dice Rabasí? Que cuando un contratante contrata a un empleado, también para un trabajo sencillo y que toma, ¿qué? Poco tiempo. Por ejemplo, le dice, por favor, coséchame, córtame un racimo de uvas. ¿Cuánto tarda eso? 1 minuto. Y quedó en pagarle algo. También, aunque es algo muy poquito, aplica la prohibición de ¿qué? De retenerle su salario. ¿Y dónde se aprende? Iteja. Iteja le dice, ¿sí? Iteja para enseñarte que cualquier cosa que está sobre ti, mientras que sea una persona, no utensilio y animales, aunque sea pequeño, tienes prohibición de pagar. Tienes prohibición de retrasarte en pagar. Sí. Bueno, y el Taná de nuestra Mishnah que usa esta palabra iteja para enseñarte utensilios y animales. Entonces, ¿de dónde va a aprender que también cuando es algo que un trabajo pequeño, un salario pequeño, también hay prohibición de el retraso? ¿Dónde lo va a aprender? Él ya lo tiene ocupado iteja para otra cosa, como vimos antes. Se lo aprendemos de otro pasuk. Ve'elav unoset nafsho. La continuación de ese mismo pasuk que obliga al contratante a pagarle al empleado a tiempo, dice Ve'elav unoset nafsho. Nafsho, su alma. Dice la Gemara, cualquier trabajador, cualquier salario, mejor dicho, que el trabajador se responsabiliza en hacer, el hecho que lo hace es porque está dando ¿qué? Su alma. ¿Por qué lo quiere hacer aunque es pequeño y se recibe poco? Porque está poniendo su alma ahí. Davar amorse nafsho alav. El hecho que lo está haciendo aunque sea poquito tiempo, masar nafsho tiene su obligación de pagar a tiempo. De ahí lo aprende. Bueno, y Rabbi Yossi Rabbi Yehudá, ¿qué va a hacer con este pasuk? ¿Sí? O mejor dicho, de aquí ya lo puede aprender, que también por un poquito, davar amorse nafsho, ¿sí? ¿Qué va a hacer con la palabra iteja? Dice la hermana, no. Rabbi Yossi Rabbi Yehudá opina que este pasuk Ve'elav unoset nafsho está ocupado para otra cosa. Entonces necesitamos el iteja para enseñarte que también por poco hay prohibición de retraso. ¿Y cuál es esta otra cosa que está ocupada? Dice la baraita, Ve'elav unoset nafsho. La explicación sencilla del versículo del pasuk es, ¿por qué este trabajador estuvo dispuesto a montarse en una rampa alta, aunque hay un peligro? ¿Por qué este trabajador estuvo dispuesto a colgarse en el árbol para cortar frutas? Y hay peligro, se arriesgó. ¿Por qué? No lo hizo Ve'elav unoset nafsho. No lo hizo por su salario. Eso es lo que se refiere el pasuk sencillo. Ve'elav unoset nafsho es ¿por qué estuvo dispuesto a dar su nefesh y arriesgarse? Porque por el salario. Pero también se puede explicar el pasuk de la siguiente manera. Y así Rabbi Yossi Rabbi Yehudá lo explica. Ve'elav unoset nafsho, ¿sabes a lo que se refiere? ¿Saben lo que se refiere a unoset nafsho? Un contratante, un empleador que retiene el salario de un empleado, de un trabajador, es como si fuese que está quitando el alma de él. ¿Sí? ¿Qué significa alma de él? ¿De él mismo o del otro? Ahorita explicamos. Hay un majloquet sobre eso, pero de todas maneras, la hermana nos responde que Rabbi Yossi Rabbi Yehudá explica cómo está baraita que el pasuk nos viene a enseñar el castigo tan grande que hay de una persona que retiene. No es nada más retenerle, hay una prohibición de un lavo, de 6 lavim, etc. Sino hay nafsho, aquí hay que le está quitando el alma. Y eso es lo que nos viene a enseñar el pasuk. Ahorita, ¿quién está quitando el alma? ¿A él mismo se lo está quitando o al otro? Mahloket. Dice la Gemara Rabunay Rab Hasda. Uno de ellos dice que el pasuk se refiere, según esa explicación, que al contratante, al no pagarle a tiempo, es tan grave que es como si fuese que se está quitando el alma a él mismo. ¿Por qué? Porque le va a venir una consecuencia de muerte por retenerle eso. Entonces, es como si fuese que desde ahorita se está quitando al mismo. Esa es la consecuencia tan grande. Y otro dice, no es a él mismo, sino es como si fuese que le está quitando, cuando está reteniendo, es como si fuese que le está quitando el alma, no a él mismo, no al contratante, sino al
empleado por el hecho que él depende de eso para comer y no lo ha recibido. ¿Y en qué cada uno se base para decir eso? Si es alma del contratante o alma del empleado. Si se la llamará, el que dice que es alma del contratante, o sea, del ladrón, o sea, el que está reteniendo el dinero, ¿sí? Él se va a hacer un pasuk en Mishle. Se'al tikzal kidal hu, ve'al tedake ani bashar. Después dice, Ki Hashem yariv ribam ve'kava et koveim nafesh. No le robes al pobre. Y cuidado, no le hagas mal a un pobre cuando viene a tocarte la puerta. Dice el pasuk en Mishle 22:22. Y el próximo pasuk de inmediato dice, porque Dios peleará por ellos y te va a quitar el alma. O sea, que el alma, ¿quién se la quita? El ladrón, o sea, al contratante, que no está haciendo lo correcto. Y por otro lado, el otro que dice que se refiere al alma del empleado, se basa en otro pasuk en Mishle, capítulo 1:19, que dice que Norhot kol betzea batza et nefesh be'alav ikach. Nefesh be'alav, el alma del dueño, agarrará. Está quitando. O sea, ¿quién es el dueño? El contratante. El alma, cuando él hace esto, el alma del dueño del contratante, él mismo es como si fuese que se está quitando, porque eventualmente le va a venir un castigo de muerte. Dice la Gemara, en esta última discusión, que va a hacer cada uno con el pasuk del otro. ¿Sí? Por ejemplo, esta última opinión que dice que se refiere al alma de él, no el contratante, sino el empleado, ¿qué va a hacer con él? El primero, que dice que se refiere al alma de quién, no el empleado, sino el contratante, que lo aprende el pasuk, que Hashem yarivibam vekaved nefesh kovem nafesh, ¿sí? ¿Qué va a hacer con el pasuk en Mishle, en el primer capítulo, que dice nefesh be'alav ikach, mashma que es el nefesh, el alma de quién? No lo dije al revés, Mejila. Un segundito. No, me expliqué al revés, Mejila. Vuelvo a lo de antes. ¿En qué cada uno se basa? ¿Sí? ¿En qué cada uno se basa? La opinión que dice que por la consecuencia es que le va a quitar el alma al contratante, eso sí lo dijimos bien, se basa en el pasuk en Mishle 22:22, que dice, después dice, Kovem Nafesh, ¿sí? Que le va a quitar Dios el alma. ¿A quién? Al que le hizo mal al pobre, o sea, al contratante, ¿sí? Y la segunda opinión que dice que se refiere que al uno hacer esto le está quitando el alma al empleado. ¿De dónde se basa? Se basa en otro pasuk en Mishle, pero en capítulo 1, no capítulo 22, que dice que no hot kol botzea batza et nefesh be'alav ikach, no be'alav el dueño. Que cuando una persona, dice el pasuk, una persona que roba, ¿sí? Dice el pasuk kol botzea batza, le está quitando el alma al dueño de lo que robó. O sea, a la persona, o sea, al empleado. Le está quitando el alma, cuando le está robando, le está reteniendo el dinero, le está básicamente robando su trabajo que hizo, le está quitando el alma a él. Sí, ahí está. Ahorita la Guimara le pregunta, ¿qué va a ser la primera opinión que dice que se refiere al alma del gazdán, el alma del contratante, ¿sí? Con el pasuk de Mishle capítulo 1, que mashma que es el alma del empleado. Dice la Guimara, no es be'alav, el dueño anterior, sino el dueño actual. O sea, una vez ya lo agarró, robó, no le está dando el dinero, no be'alav. Nosotros entendimos en ese pasuk que be'alav es del dueño de lo que robó antes, del dueño anterior de lo que robó. Si no se refiere, o sea, uno roba algo, Hashem se va a encargar. Si no le pagas a tiempo, es muy delicado, no porque Hashem se encargue, sino es muy delicado porque le estás causando de quitarle el alma al dueño original, al dueño de lo que robaste. Si no se refiere al dueño de lo que robaste, si no estás quitando el alma al dueño nuevo, o sea, al que lo agarró, o sea, al ladrón, o sea, al que está reteniendo. Así lo va a entender. Y el otro es Morá. La segunda opinión que dice que se refiere al alma del empleado, que va a ser con el primer versículo que mencionamos en Mishle 22, de Kavaet Kovem Nafesh, que más que le van a quitar que el alma al que está robando, no al empleado, al contratante. Él se refiere que según esa opinión, el pasuk no dice una razón, que Hashem yariv ribam, Hashem peleará por ellos, de Kavaet Kovem. ¿Por qué? Por Nafesh. Hashem peleará la pelea de ellos, de los empleados que no les pagas, peleará por ellos. ¿Por qué? No que te quitará el alma a ti, sino peleará. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando el alma a ellos. Entonces también aquí, según esa explicación, el Nefesh no se refiere al alma, no se refiere al alma del contratante, sino del empleado, según esta opinión. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.